Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en un video de Abogados Online. Vamos a presentar a la doctora Antonella Travesaro para hablar hoy de usurpaciones. Y lo vamos a hacer con el auspicio de Karina Soldano, productora asesora de seguros. Teléfono 341 65 64 586. Hola Antonella, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente. Bueno, vamos a analizar esto de las usurpaciones que solemos escuchar en los medios muy frecuentemente de gente quizás en situación de calle que en medio de su desesperación ocupa terrenos, propiedades, pero bueno, esto finalmente es un delito. Vamos a ver qué es lo que marca la ley. Bueno, para empezar a hablar de usurpaciones vamos a comenzar por la definición que nos trae el Código Penal en el artículo 181. El artículo 181 establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, en el inciso primero, el que por violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes. En el inciso segundo, el que para apoderarse de todo o parte de un inmueble destruyere o alterare los términos o límites del mismo. Y el inciso tercero, el que con violencias o amenazas turbare la posesión o tenencia de un inmueble. Bueno, estamos hablando de un delito donde el bien jurídico tutelado es la propiedad. Esto tiene que quedar claro. Para que exista usurpación tiene que haber un medio comisivo que implique violencia, fuerza en la irrupción de un bien inmueble determinado. Va a haber violencia, va a haber fuerza, por ejemplo, cuando se ingresa a un domicilio rompiendo una cerradura, una puerta o una ventana. Se ha considerado también, por ejemplo, que incurre en usurpación por medio comisivo de violencia el marido que, por ejemplo, se pelea con su mujer y cambia la cerradura de la casa para que ella no pueda ingresar al hogar conyugal. ¿Qué pasa o qué diferencia hay con los casos de personas que a lo mejor un día ya no pueden pagar el alquiler y se quedan en la propiedad? Bueno, está buena esa pregunta porque no tenemos que confundir la usurpación con otras cuestiones que se pueden dar, como por ejemplo conflictos civiles. Es decir, por ejemplo, personas que ingresan de manera consentida a una vivienda pero que después no se quieren retirar. Por ejemplo, el caso del inquilino que está 2 años en una vivienda y cuando vence el contrato no se quiere retirar o que no paga el alquiler. Acá no estamos hablando técnicamente de un usurpador, sino que acá el propietario para poder recuperar ese inmueble tiene que recurrir a la vía civil a través de la acción de desalojo. Otras cuestiones que se pueden dar y que estamos viendo mucho son el tema de las extorsiones de grupos criminales o de economías delictivas que dejan carteles en determinadas viviendas para que la gente se vaya y poder ocupar esa casa y poner, por ejemplo, un búnker de drogas, o balean el domicilio para que la gente se vaya o los amenazan con que los van a balear si no se van del domicilio. Esto en realidad son delitos mucho más complejos, que implican investigaciones más complejas. Acá estamos hablando de extorsiones, de asociación ilícita, lavado de activos. Es decir, son otro tipo de delitos que no son las usurpaciones que hoy vamos a tratar. ¿Cuál es el trámite legal ante una usurpación? Bueno, el trámite se inicia con una denuncia que hace el propietario o también lo pueden hacer los vecinos. Generalmente las usurpaciones, como te dije al principio, se dan con la rotura de una cerradura o de una puerta y así se ingresa a la vivienda. El primer relevamiento lo hace el personal policial a través de un oficio modelo en donde se constata quiénes son los ocupantes de esa vivienda, cómo ingresaron a la vivienda, cuáles son los daños que se produjeron en ese domicilio y también se utilizan testigos. Y lo que se hace generalmente también es imponer una custodia policial para evitar que sigan entrando más gente, más ocupantes a la vivienda que ya está usurpada. La fiscalía que se ocupa de este tipo de delitos es la de Salidas Alternativas, que se encuentra ubicada en calle Montevideo 1968. Lo primero que hace el fiscal cuando recibe una denuncia de usurpación es citar a los ocupantes para imputar, es decir, para atribuirle el delito de usurpación. Y lo primero que se intenta es una conciliación, es decir, que estas personas que están ocupando el domicilio desistan voluntariamente y devuelvan el inmueble a su propietario. Si esa conciliación no es posible, el trámite sigue, el proceso penal sigue hasta poder llegar a una condena, que generalmente en estos casos son condenas condicionales, porque estamos hablando de un delito que tiene una pena máxima de 3 años, es decir, que permite una condena condicional, y si no, alguna otra salida alternativa, pero siempre se procede al desalojo, es decir, a la restitución del inmueble al propietario.
Si no hay conciliación y si de manera voluntaria los ocupantes no le quieren otorgar, devolver, digamos, el inmueble a su propietario, lo que puede hacer el fiscal, la víctima o el querellante es solicitar una audiencia de cese de estado antijurídico, que esto está previsto en el artículo 207 del Código Procesal Penal, y esta audiencia se solicita para tratar de evitar que se agrave la situación por el hecho investigado. En estas audiencias, generalmente los jueces hacen lugar a la restitución del inmueble al propietario, otorgando un plazo de 30, 60 o 90 días, según el caso, para darle un tiempo a estas personas que busquen otro lugar a donde ir. Tenemos que tener en cuenta que son situaciones complejas de ambos lados. Generalmente las personas que ocupan un domicilio, que usurpan un domicilio, son gente que no tiene antecedentes penales y que realmente terminan en esa situación porque no tienen literalmente a dónde ir. Es decir, gente que no tiene nada. Me ha tocado intervenir en audiencias donde los ocupantes, es decir, los usurpadores van descalzos con una hilera de chicos interminables, pero también del otro lado tenemos la situación vulnerable de los propietarios. Estamos hablando de gente que no es rica, no es millonaria, sino personas que tienen un domicilio y que la tienen que utilizar para su vida diaria, muchas veces es una fuente de ingreso de un alquiler o otras veces la utilizan para vivir. Desde las inmobiliarias se ha alertado a los propietarios, tanto de terrenos como de propiedades, de viviendas, que no la tengan vacías, que traten de controlar siempre el movimiento en esos domicilios para evitar usurpación. Bueno, vamos a ver estadísticas entonces sobre los casos ya registrados de usurpaciones. Bueno, durante el año 2020, en el primer semestre del año 2020, la Unidad Fiscal de Salidas Alternativas del Ministerio Público de la Acusación, que interviene en estos conflictos, registró 278 casos de usurpaciones, la mayoría en domicilios. Y en la actualidad tenemos también 8 tomas de tierras colectivas que implican a importantes grupos familiares. Tenemos en calle Magaldi al 8800, en Barrio Tango, detrás del mercado de Fisherton, otra en alrededores del Club Olimpia de Baigorria al 2800, también en el Camino Nuevo a Soldini. Más duradero en el tiempo hay otro en Juan José Paso y Formosa, que es el barrio de las Madres de Plaza de Mayo, el Empalme Graneros, y la Municipalidad de Rosario agrega 3 más en Estudiante Aguilar y Misiones, en Santa Lucía, en Segui Solís y en Circunvalación y Pasaje 513, que esto es en zona sur. Este fenómeno de tomas masivas de tierra implica un problema mayor todavía, que es el de casos de familias vulnerables que realmente no tienen a dónde ir y no pueden acceder a una vivienda digna. Acá estamos hablando de cuestiones sociales, de un fenómeno social y de personas que están realmente en una notoria situación de desamparo. Bueno, en estos casos obviamente estamos hablando de una falta de acción del Estado, porque esta gente llega a esta situación, a esa instancia, porque quizás se ha quedado sin trabajo, están completamente desprotegidos o han sufrido una de las tantas crisis que ha sufrido este país, sumado ahora al tema de la pandemia. Son cuestiones realmente sociales, donde acá lo que falla es el Estado. Insisto, acá la gente que usurpa en estos temas que estamos tratando hoy, como te digo, diferenciándolo de otras situaciones, son realmente casos donde no tienen dónde ir, donde termina interviniendo el servicio público de la vivienda, niñez muchas veces, porque hay chicos menores de edad que no tienen a dónde vivir. Y el tema de la toma de tierras por grandes sectores populares es justamente por eso, porque no pueden acceder a una vivienda digna. De todas maneras, es una situación violenta, complicada e injusta para los propietarios de estos terrenos o inmuebles. Sí, las estadísticas que muestra el MPA en realidad marca un decrecimiento. El primer semestre del año 2020 muestra un decrecimiento con respecto, por ejemplo, al último semestre del año 2019. En realidad, en esto hay que ser muy cautos y por eso la recomendación es siempre tener el asesoramiento de un profesional ante el hecho de ser víctima de una usurpación. Desde el momento cero, antes de hacer la denuncia, hay que consultar con un profesional, porque si no se califica bien este hecho como usurpación, si no se relata el hecho en los términos de la violencia y la fuerza que requiere este delito de usurpación, muchas veces las denuncias se desestiman, la Fiscalía desestima la denuncia porque no configura delito y envían la causa a sede civil, te envían a litigar a sede civil a través de una acción de desalojo reivindicatoria con plazos mucho más alongados que lo que tienen la justicia penal. Por eso, insisto, hay que siempre asesorarse con un profesional para que quede la denuncia de usurpación bien redactada y bien configurado este delito. Y para los ocupantes, los usurpadores, dado la situación desesperante que están atravesando, ¿hay algún tipo de contemplación de la ley?
No, la única contemplación que puede haber es ese plazo que puede llegar a otorgar el juez. En la audiencia de cese de estado antijurídico, generalmente, ha habido casos donde se le da un plazo de hasta 6 meses para que puedan buscar un lugar a donde ir. Y siempre termina interviniendo la Secretaría de la Vivienda y de la Niñez para tratar de buscarle un lugar a estas personas que no tienen a dónde ir. Y en algunos casos se usa la fuerza para desalojarlos, lamentablemente. Sí, en algunos momentos, en algunas situaciones no queda otra porque las personas se resisten a irse y no queda otra que ir a sacarlos por la fuerza con el personal policial. Lo cual no es lindo para nadie, pero como te digo, es una situación muy compleja. Se entiende a esa gente que no tiene dónde ir, pero por otro lado también se entiende al propietario, una persona que tiene una casa y que muchas veces no es que tiene una casa desocupada, vacía por años, sino que a lo mejor te vas un fin de semana, volvés y tenés la casa usurpada. O sea, son cuestiones complejas que hay que tratarla desde lo social más que desde la parte delictiva. Bueno, Antonella, muchas gracias. Y bien, como lo decía la doctora Atravesaro, el mejor consejo entonces es, antes de hacer la denuncia, recurrir al asesoramiento legal de un profesional que va a saber dirigir esta situación a buen puerto, aplicando obviamente la reglamentación de la ley, pero basándose en el derecho penal. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta aquí. Nos vamos a volver a encontrar en un próximo video. Recuerden que los datos de la doctora Antonella Atravesaro están aquí al lado para que puedan mandarle un WhatsApp, comunicarse ante cualquier inquietud. Y todos aquellos que nos siguen habitualmente aquí en YouTube o en Facebook pueden poner me gusta, compartirlo, dejarnos su mensaje, activar la campanita en YouTube para que les avise de próximos videos. Y bueno, hasta aquí llegamos. Nos encontramos en el próximo video de Abogados Online. Chao.